¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa, su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad. Este programa es del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. La conductora general es la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, pero que no puede estar con nosotros por las loables tareas que tiene que desempeñar a la distancia junto con nuestro director para sacar adelante la academia. Yo soy su amigo Juan Negrete y estoy sumamente contento, muy agradecido de conducir este programa, ya que es muy importante y vamos a ver por qué. Porque no solo contamos con la presencia de un gran ser humano, un gran profesionista que conoce sobre todo en la materia fiscal, financiera. Él es el maestro Rubén Félix Vallejo Calderón, un gran amigo de todos nosotros, un gran amigo de este espacio. Vaya, decir su currículum no podríamos acabar y lo que queremos es escucharlo a él, pero él es contador, él es un gran asesor fiscal en el ámbito privado, asesora a muchas empresas, él es el presidente o director general de la empresa Estrategia Intelectual, que sobre todo se dedica mucho a la capacitación en materia contable, fiscal y de otras ramas del derecho y la contabilidad, es decir, no estamos separados de nuestros compañeros, los contadores, los administradores y demás. Realmente este programa va a ser muy nutrido porque el tema que vamos a manejar es la planeación financiera y su alcance fiscal, por lo cual agradezco su presencia, querido maestro Rubén, y le cedo el uso de la voz con una pregunta muy esencial. ¿Qué debemos entender en primer lugar con una planeación financiera? Porque conocemos que existe la planeación fiscal, conocimos que existe pues planeaciones en el ámbito administrativo, pero ¿cómo entrar a este tema de la planeación financiera? ¿Qué datos preliminares podríamos tener? Muchas gracias, maestro Rubén. No, al contrario, mi estimado Juan, y bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado a este importante programa de la UNAM. Sobre todo también un gran saludo para la doctora Sonia, que seguramente nos está escuchando. Un gran abrazo, gracias por la invitación a ambos. Y bueno, decirte que en primera situación voy a discernir un poquito en cuanto a que exista la planeación fiscal. Fíjate por qué, mi Perfecto. estimado Juan, porque definitivamente para que exista justamente una especie de planeación en el ámbito fiscal debe de ser producto justamente de un perfil que tiene un sujeto llamado contribuyente. ¿Y cuál es ese perfil del sujeto llamado contribuyente? Lo que está haciendo, qué está vendiendo, qué está ofreciendo, cómo lo está vendiendo, de qué manera obtiene el producto, si lo compra, si lo fabrica. ¿Te das cuenta de eso, mi estimado Juan? Es decir, en primera instancia debemos observar una así reconocida planeación financiera que desde el ámbito de la universidad, ya que tenemos a mucho público aquí de estudiantes universitarios, es una materia súper importante que ustedes no deben faltar puntualmente a su clase, faltar a todo lo que les digan en el contenido de ella. ¿Por qué? Porque finalmente con una planeación financiera, con el conocimiento de lo que hace una organización, una empresa, podemos finalmente tomar decisiones respecto de cómo se irán generando las diferentes áreas en cuanto a su operatividad. Esto es, tenemos reconocidos en la administración varias áreas, fundamentalmente cuatro, vamos a decirlo así, cuatro rubros básicos en cuanto a la administración, que son finalmente los que tienen que ver con mercadotecnia y ventas, con producción, con recursos humanos, con finanzas. Fíjense cómo finanzas siempre va a estar en el último del eslabón de la cadena, si le podemos llamar de esa forma. ¿Por qué? Porque ventas nos tiene que decir si podemos vender un producto, si podemos ofrecer un servicio. Producción nos va a decir si podemos nosotros llevar a cabo la manufactura, la transformación de ese producto para ponerlo en las manos de los clientes. Si no podemos hacerlo, vamos a tener que comprarlo, adquirirlo, pero lo que menos vamos a dejar de hacer es darle el servicio al cliente. Y bueno, Recursos Humanos nos va a decir que con cuánto personal vamos a contar para esos efectos, cómo debe de ser el perfil de personal, cuáles van a ser las políticas en cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones. Vean cómo todo eso se va concatenando para que Finanzas diga, bueno, de todo lo que ustedes han señalado, han dicho, vamos a ponerle números,
vamos finalmente a decir, ok, tú dices que vamos a vender tanto, eso va a representar un ingreso de tal cantidad. Y si para ese ingreso de tal cantidad tenemos que fabricar ese producto, bueno, pues nos vamos a llevar en el costo de producción tales recursos, o si lo vamos a comprar, le debemos de pagar tal cantidad al proveedor. Nos queda por ahí un dinerito para la operación de la empresa, para administrarla, para llevar a cabo la distribución y venta del producto. Y bueno, hay que pagarle a los empleados, ya sea semanal, ya sea quincenalmente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, qué prestaciones les hemos otorgado. Al final del día, vamos a decir, fíjense que financieramente hablando, tenemos a la vista que de todo esto, de todo lo que pensamos hacer, vamos a obtener una utilidad. Oye, sí, ¿de cuánto es esa utilidad? Ah, pues fíjate que la utilidad al final del día va a ser del 10%. Oh, caray, pues creo que no es el escenario ideal. ¿Qué podemos hacer con respecto a ese resultado final que nos has dado? Porque pues esperamos no un 10%, ¿no podríamos ganar de entre un 15 o un 20% para que esto sea atractivo? Esto nos va a dar todos los datos de las finanzas. Todo lo que finanzas esté evaluando, esté calificando con respecto a cada uno de los procesos que hace la empresa, eso va a permitir una mejor toma de decisiones. Y por eso te decía, mi estimado Juan, que yo no concibo el aspecto de la planeación fiscal. De hecho, no trabajo con el Servicio de Administración Tributaria, que estaría totalmente de acuerdo conmigo que no existe la planeación fiscal. No, lo que yo siempre he llamado, y en algunas doctrinas, pues estoy coincidiendo con respecto a esto, es que la planeación financiera, ¿sí?, ya propiamente dicha, arroja un resultado, sí, financiero, pero del cual nosotros debemos de observar los alcances fiscales que deba de tener en cada uno de esos procesos. Eso sería lo interesante para que nuestros oyentes, nuestros escuchas, todos los alumnos, los estudiantes de la UNAM sepan, conozcan que van a tener una ventaja fundamental si conocen a plenitud qué es lo que hace la empresa, qué es lo que hace su cliente, su asesorado, y no solamente estar aplicando las leyes, que es muy importante la aplicación, yo no le estoy gastando ningún mérito, pero ¿qué tal ese valor agregado para su trabajo con todo este contexto? De verdad, sería sensacional, mi estimado Juan. Ese maestro Rubén me parece interesante y creo que tiene toda la razón, porque cuando hablamos de la planeación financiera, como nos lo ha dicho, la planeación financiera es algo más grande todavía, es algo más estructurado. La planeación fiscal, sin duda alguna, pues es una cuestión ya más que todo como de impuestos, en las cuales pues es otra materia. Creo que sí no se relaciona con la planeación financiera, sino alguna parte que la planeación financiera va sobre todo a una planeación, un plan de acción de toda la empresa, ¿no? Es como lo hemos entendido. Me gustaría hacerle una pregunta. Con sus propias palabras, maestro, ¿cómo definiría, para que a todo nuestro auditorio nos quede claro, la planeación financiera? Es decir, si la planeación financiera le pudiéramos dar un concepto, una definición, qué le daría usted a este concepto? Por ejemplo, antes de pasar a otras preguntas. Claro que sí. Bueno, fíjate, la planeación financiera va a estar ligada justamente a los objetivos de la empresa. Hay que entender una situación. Nosotros podemos tener un producto y un mercado y ¿Sí? podemos ofrecer ese producto y ese mercado nos lo va a comprar. Uh-huh. Lo que tenemos aquí entre manos es un negocio. No perdamos de vista que ya tenemos un business, como le llaman actualmente. Ya tenemos un muy buen negocio. Uh-huh. Pero tal que a ese negocio le podamos añadir valores sociales, valores empresariales, todo este entorno que hace que este negocio se convierta, ahora sí, en una organización, en una empresa, y fijar claramente cuáles van a ser los objetivos. La planeación financiera, si la queremos definir, va encaminada a que se cumplan los objetivos de la empresa con el desarrollo de estrategias. Entendamos que la palabra estrategia, también como lo dices tú muy acertadamente, Juan, es una palabra que va mucho más allá, es mucho más grande, y para que sea estrategia no depende de una sola área. Cuando me dicen, es que hay estrategias fiscales, espérame un segundo.
¿sí? Seguramente hay disposiciones en ley que te permiten llevar a cabo una estrategia en la cual tienes que involucrar muchas áreas. No hay que olvidar que si nosotros no llevamos a cabo por completo una aplicación de disposición fiscal en donde olvidemos la razón de negocios, olvidemos la materialidad, olvidemos la estricta indispensabilidad de la operación, bueno, vamos destinados al fracaso. En la planeación financiera, nosotros debemos de contemplar que el desarrollo de estrategias es porque intervienen varias áreas para alcanzar esos objetivos de la empresa. ¿Y qué va a hacer la planeación financiera? Va a expresar todos esos objetivos, todos esos alcances estratégicos de manera financiera. Y si son a base de un presupuesto, por ejemplo, para anticiparnos a las operaciones a futuro, ¿qué mejor sería eso, mi estimado Juan? La planeación financiera, lo dice muy bien usted, tiene que ver mucho con los objetivos de la empresa. Hoy por hoy sabemos, y es una situación difícil por la que estamos pasando, que hoy por hoy las empresas están sobreviviendo y sin duda alguna la planeación financiera es un con plan de rescate también muy viable para poder salir avantes. Sabemos que las empresas son contribuyentes. Tenemos personas físicas y personas morales. Las empresas son personas morales. ¿Podríamos hablar que dentro de la planeación financiera existen tipos de contribuyentes a los cuales tendríamos que observarlos para ir acercándonos un poco a este alcance fiscal? ¿Qué nos puede decir, maestro Rubén? No, hombre, que es una sensacional pregunta. Es una sensacional pregunta, porque justamente a eso va encaminado el conocimiento de la empresa. Justamente el que nosotros podamos llevar a cabo una planeación financiera de esa empresa nos va a permitir darnos cuenta de los alcances fiscales que tiene la misma. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos, y vamos a considerar puntualmente, por lo menos unas 3 o 4 tipos de empresas, ¿sí? Que pueden ser llamadas de esa forma, o si gustas, les llamamos sujetos, es decir, contribuyentes. Perfecto. Fíjate, toda la planeación financiera, cuando dijimos, es que tenemos un negocio, ¿por dónde tiene que empezar la planeación financiera? Tenemos que dar respuesta puntualmente a si vamos a poder vender un producto, a si vamos a poder ofrecer un servicio. Esto es, ¿qué vamos a vender? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Y qué diferente es decir, fíjate que durante el 2020, por decir un ejemplo, hemos planeado vender 20 millones de pesos? Ah, sí, 20 millones de pesos, perfecto. Esos son finalmente el presupuesto de las ventas que vamos a realizar durante este ejercicio. Imagina ahora que tenemos una persona moral del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, le llamamos personas morales del régimen general. Ese tipo de personas morales, de acuerdo al artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, dice que el momento de la obtención de los ingresos, o sea, en qué momento se van a acumular para efectos fiscales, es cuando o emitimos el CFDI, el comprobante fiscal digital por internet, lo conocemos como factura electrónica, en el momento en que nosotros enviamos o entregamos materialmente el bien, o en el momento en que nosotros cobramos total o parcialmente la operación. O sea, la primera situación que se dé, si tú estás hablando de un presupuesto y dices, yo voy a vender 20 millones, seguramente los vas a facturar. Entonces, eso que tú piensas facturar, tu planeación financiera te está dando los alcances fiscales, ¿ya viste? ¿Qué significa? Que esos 20 millones van a ser para este tipo de contribuyente ingresos acumulables. Esos 20 millones. Ese sería el alcance fiscal de esa planeación financiera. Vayámonos con otro tipo de contribuyente. Decía yo, vamos a tocar varios tipos de contribuyentes de acuerdo a la pregunta que me has hecho, pero que en su forma de calcular el impuesto de la renta es prácticamente la misma de conformidad con lo que la misma ley señala. Tenemos, por ejemplo, unos sujetos que se llaman coordinados, que tienen que ver con el transporte, otras personas morales que son transportistas de carga federal, unos que son transportistas de pasajeros,
unas personas morales que se dedican a lo agrícola, a lo ganadero, a lo pesquero, a lo silvícola. Bueno, ya mencionamos Sí, más de varios, 5 personas morales y todas ellas, de acuerdo a lo que marca la ley, tienen que tributar como si fueran personas físicas de actividad empresarial. ¿Qué significa esto? Que ellos, al momento en que efectivamente cobren, se entiende esto porque el ingreso es efectivamente percibido, en ese momento van a acumular su ingreso. Entonces, ¿de qué me sirve el presupuesto de los 20 millones para este tipo de contribuyentes? Pues solamente para conocer financieramente cuáles van a ser sus actividades. En este momento, fiscalmente no tiene ningún alcance. ¿Qué debe de tener justamente el alcance? Bueno, de esos 20 millones, ahora en el mismo presupuesto, en la misma planeación financiera, vamos considerando cómo vamos a ir recuperando esas ventas que vamos a efectuar. Imagínate que al término del año digamos, oye, ¿sabes qué? De los 20 millones que planeamos vender, resulta ser que solamente recuperamos 19 millones, es decir, nos quedaron a deber 1 millón de pesos de todas esas ventas. ¿Qué sucede ahora para efectos fiscales? ¿Qué habíamos dicho para este tipo de contribuyentes? Que hasta que cobren se considera el ingreso efectivamente percibido. Entonces, aunque tenga un presupuesto en la planeación financiera de 20 millones de pesos de ventas, para efectos fiscales, solamente voy a considerar los 19 millones que planeo recuperar, que planeo cobrar. Así que todo depende en el alcance fiscal de la planeación financiera, todo depende de qué tipo de contribuyente. Ya viste lo importante que es conocer qué es lo que hace el contribuyente en todo el contexto. No solamente estamos hablando en el ámbito empresarial, sino también en el aspecto fiscal, de qué manera está tributando. Y lo digo puntualmente para que todos tengan muy presente lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, hablamos de transportistas. Esos transportistas, esos del sector primario, que son los agropecuarios, por ejemplo, tienen una condición muy importante que cumplir. En el ejercicio pueden tener otro tipo de ingresos aparte de los que son propios de su actividad. Pueden tener otro tipo de ingresos, pero que no sea de más del 10% del total. Se los digo porque, imaginen, ya hicimos la planeación financiera de los 20 millones. Ya dijimos que vamos a recuperar 19 millones nada más. Esos van a ser los ingresos. Pero resulta ser que al final del año vemos y decimos, oye, fíjate que sí, tenemos por aquí 20 millones, ¿sí? de ingresos, pero no todos fueron de la actividad. 18 millones sí lo fueron y 2 millones no lo fueron. ¿Sí? Hay que valorar, oye, ¿esos 2 millones representan el 10%? Sí, nos la libramos. No, espérame, son 3 millones los que tuvimos de ingresos que no son propios de la actividad. ¿Qué creen que va a suceder? La legislación fiscal dice que entonces no pueden tributar con base en el flujo de efectivo famoso de lo cobrado es ingreso y lo pagado es deducción. No lo van a poder hacer. Van a tener que tributar como una persona moral del régimen general y entonces no van a ser 19 millones los ingresos. Van a ser los 20 millones lo facturado. ¿Por qué? Porque no cumplieron con una condición. Vean nada más el alcance que les va a dar la planeación financiera para cumplir las disposiciones fiscales y obviamente la expectativa de ese alcance fiscal, estimado Juan. Pues la verdad está muy interesante esto, maestro Rubén. Me parece, es que hay muchos temas y me gustaría preguntárselo sobre todo para que nuestro público que tal vez no esté relacionado con estos conceptos los tenga un poco claros, o más claros más bien. Por ejemplo, ¿qué debemos entender por un ingreso acumulable, maestro? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta no nos especifica, no nos define el concepto del ingreso. Okay. Nos gustaría que así fuera. Bueno, tenemos que acudir a jurisprudencia, a lo que opina la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber qué es un ingreso. No nos lo define como tal. Lo que la ley nos señala es qué debemos de considerar para efectos del cálculo del impuesto. Ahí es cuando nosotros estamos considerando el concepto de los ingresos acumulables, cuando la ley nos señala qué tipo de ingresos
debemos de tomar en cuenta para el cálculo del impuesto sobre la renta. Y estos ingresos que se deben de acumular pueden ser obtenidos ya sea en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito. Y fíjate, dice ahí, o de cualquier otro tipo. Estoy obviamente mencionando lo que dicen para personas morales el artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para personas físicas el artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y bueno, esto de, o de cualquier otro tipo de ingreso, tiene que ver más que nada con que eso que se obtuvo representó una modificación positiva del patrimonio del contribuyente. Así es como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia. El Servicio de Administración Tributaria ha aceptado esa definición, concepto, si queremos llamarle así, dentro de algunos criterios que ha establecido. Entonces, esos serían los conceptos que debemos de entender como los ingresos acumulables. Ya hablamos propiamente de ambos tipos de personas, tanto morales como físicas. Perfecto, maestro Rubén. Y ahora, ¿qué entender, por ejemplo, con la materialidad de las operaciones? Que usted señalaba muy bien. Wow, fíjate, eso es lo que me encanta del tema de la planeación financiera. Porque la planeación financiera va encaminada a los objetivos de la empresa. Bueno, ya dijimos cuánto es lo que vamos a vender. Ahora tenemos que pensar justamente en los diferentes costos y gastos que hay que incurrir para poder vender. Y que esos costos y gastos cumplan en primera instancia con lo que la ley de impuesto a la renta nos permite, como las diferentes deducciones que nosotros podemos efectuar. Estas las podemos encontrar en el artículo 25 de la ley de impuesto sobre la renta. Ahí menciona, obviamente, para efecto de las personas morales, el costo de lo vendido. Para efecto de las personas físicas, nos tendríamos que ir al artículo 103 para que veamos que ahí no se considera el costo de lo vendido, sino más bien las compras efectivamente pagadas. Pero bueno, ¿qué más se considera como deducciones que se pueden llevar a cabo? Pues pueden ser los gastos netos de descuentos, claro, las inversiones que se realicen, que se entienda esto, porque muchas veces cuando estamos en el ámbito estudiantil, se puede entender como inversiones aquellas cuentas bancarias que nos generan otro tipo de rendimiento. No, aquí lo que maneja la impuesto a la renta en cuanto a inversiones es cuando tú adquieres activos fijos, ¿sí? Cuando tú adquieres activos fijos, eso les denomina inversiones y esas inversiones las puedes deducir a base de porcientos máximos. Entonces, si ves el cúmulo de deducciones que nosotros podemos efectuar, ya la planeación financiera nos dijo, bueno, si estoy previendo obtener estos ingresos, entonces ahora cuando nosotros tengamos que incurrir en los costos y en los gastos, ¿de qué manera lo tenemos que realizar? Y si nosotros conocemos cuáles son esos costos y gastos, o, por ejemplo, ahorita habíamos hecho una planeación financiera para 2020 y jamás y nunca habíamos contemplado que íbamos a tener esta pandemia, que íbamos a tener esto del COVID-19, bueno, hoy tenemos nosotros que adicionarle a ese presupuesto las variables que implica esta pandemia y decir, oye, ¿será estrictamente indispensable, ¿sí?, la compra de gel bacterial, de cubrebocas, de caretas, de tapetes sanitizantes o hasta de un túnel sanitizante? Porque así puede ser. Oye, ¿y ese túnel sanitizante calificará como activo? ¿No calificará como activo? O sea, dependiendo obviamente de la vida útil que se tenga que dar, muchas veces es lo que define justamente a esos activos fijos. Pero bueno, este tipo de deducciones que estamos observando que ahora se involucraron, ¿sí?, aquí en todo esto, debemos nosotros considerar cada una de las particularidades de las que ya teníamos, más estas nuevas, para saber en qué aspectos cumplir para que la autoridad, ¿sí?, en un probable ejercicio de facultades de comprobación que haga, escuches en una visita domiciliaria, no nos vaya a rechazar las deducciones porque carecen de materialidad. En principio, acuérdense que lo de la materialidad conlleva que nosotros estemos más al pendiente de lo que señala el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y que esto involucra a que nosotros estamos haciendo uso de facturas de alguien que emitió facturas con operaciones que no son reales, que llama simuladas,
que son inexistentes. Ese tipo de personas están en un listado definitivo, tuvieron su oportunidad de desvirtuar, y si están en un listado definitivo de que son empresas factureras, como hoy se le llama, factureras en el amplio sentido de que las facturas, el contenido no es real, ¿sí? Porque por ahí salen muchas publicaciones que dicen, oye, es que los que usan facturas falsas, las facturas, si las validó el SAT, las facturas no son falsas. Lo que es falso es el contenido, acuérdense de esto. La factura es auténtica, la factura cumple con todo, tanto así que la validó el Servicio de Administración Tributaria. Pero en el sentido de que el contenido sea falso, esto es lo que nosotros reconocemos como operaciones que son inexistentes o simuladas, y en eso conlleva a que el que está siendo el receptor de ese comprobante, una vez que se ha publicado en el listado definitivo ese proveedor suyo, tenga 30 días hábiles para demostrar la materialidad, esto es, que la operación fue realmente realizada. Entonces, si nos regresamos al ámbito del ejercicio de facultades de comprobación, nos pueden observar sin pasar por este ámbito del 69, nos puede también decir la autoridad que para ella, su punto de vista, su criterio del auditor, es que es una operación que carece justamente de materialidad. ¿Por qué? Porque no tiene, por ejemplo, en algunas operaciones, ¿sí? Dice, oye, fíjate que no veo aquí que esté acompañado de un contrato, por ejemplo. Fíjate que no veo que esté acompañado aquí de órdenes de compra, de transferencias, de comunicados, de ciertas situaciones que a la autoridad le sirven para determinar que esa operación fue debidamente hecha. Entonces, en el concepto de la materialidad, la planeación financiera te va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque si sabes en qué vas a gastar, ahora hay que hacer partícipe al departamento, al área fiscal, para decirle, oye, fíjate que pensamos pagar asimilables a salarios. Uy, caramba, eres un gran valiente, ¿verdad? Por pagar asimilables a salarios, porque están totalmente señalados, vitupendiados, asimilables a salarios. Sí, pero fíjate que ahí están en la ley. Y fíjate que, pues, he visto lo que solicitan con respecto a la materialidad de los sueldos salarios, de los asimilables a salarios, disculpe. Y con respecto a eso, fíjate que dicen que cada vez que vengan, pues tienen que firmar ahí una bitácora, les tenemos que dar un gafete, no hay problema si tenemos cámaras y demostramos que efectivamente ese asimilado a salarios, de acuerdo a lo que está haciendo, vino, realizó, no sé, alguna actividad independiente o está como comisionista. Y tenemos, además, si es un servicio independiente, tenemos hasta su título, por ejemplo. Tenemos por ahí, no sé, un título de profesional técnico, tenemos un título de licenciatura que avala que sabe de lo que nosotros quisimos que él nos diera el servicio. El asimilable a salarios no es algo que sea malo, es algo que implica que el que está recibiendo el ingreso pague el impuesto correspondiente por ello, y por ello es que en el artículo 94 de la Ley de Impuesto a la Renta permanece. Nada más que el abuso de esta figura ha hecho que la misma autoridad no fije reglas con respecto a la materialidad, sino que en su fiscalización nosotros nos hayamos dado cuenta de que está solicitando todo este tipo justamente de requisitos. Ya se dieron cuenta que yo no soy abogado fiscalista, creo que ya se percataron. ¿Por qué? Porque yo no les estoy diciendo o invitando a que no se preocupen, vamos a emplear medios de defensa. No, yo soy contador y yo lo que les digo es de lo que está en el Código Fiscal de la Federación, es puntual su conocimiento para ustedes contadores, para los que están estudiando contaduría, para prevenir las situaciones que están ahí en el código. Es mejor estar visualizando el código de manera precautoria que estar haciéndolo ya como aplicación de un remedio, y que eso implica la etapa contencioso administrativa. Pues mire, maestro, vaya que nos acaba de dar un panorama bastante importante de la materialidad, porque sin duda alguna a veces utilizamos los conceptos o escuchamos y no sabemos realmente el alcance de estos. Eso tiene que ver mucho con prácticamente que nuestras operaciones tengan un sustento real, probable, que la autoridad lo pueda demostrar. Y eso no nos metemos cuando hablamos de cuestiones de prestaciones de servicio y demás, donde también es otro tema esta cuestión de la inmaterialidad
de ciertos actos que pues cuestan trabajo. Pero ese no es el tema, pero ya nos quedó claro con la materialidad. Ahora, no me gustaría preguntarle qué debemos entender por el alcance fiscal, porque ya lo estamos viendo, creo que estaba siendo muy claro que toda la planeación financiera que estamos haciendo va a recaer también en el ámbito fiscal, es decir, analizar todos los parámetros fiscales. Pero, por ejemplo, sí me gustaría hacerle esta siguiente pregunta. Si yo soy empresario, yo como empresario, ¿qué puntos tengo yo que tener para poder hacer una planeación financiera? Es decir, ya sé lo que es una planeación financiera, ya sé cómo se está aplicando, pero a ver, yo digo, yo soy empresario, estoy empezando, ¿qué características debo de tener o qué requisitos tengo que señalar para saber que puedo hacer una real planeación financiera? Bueno, para hacer una real planeación financiera, lo fundamental, y lo hemos señalado en algunos comentarios que ya hemos vertido aquí en esta agradable charla, mi estimado Juan, es respecto a qué tienes en manos. ¿Tienes un negocio? ¿Tienes una empresa? Bueno, en principio todos tenemos un negocio. ¿Sí? Hay que entenderlo así. En principio todos tenemos un producto o un servicio que ofrecer. Lo que debemos hacer es ser en realidad muy realistas en cuál va a ser la aceptación del producto, porque sí me he encontrado con emprendedores que al final del día han fracasado porque han pensado que su producto es prácticamente indispensable para muchas empresas y pierden de vista que existe un término muy claro al cual te tienes que enfrentar siempre y que es la competencia. O sea, no somos únicos en el mercado. Por lo tanto, si yo tengo, ¿sí?, un producto que ofrecer, bueno, lo que hoy día hemos aprendido a través de todos esos avances tecnológicos es que nosotros, sin un posicionamiento claro, no podemos llegar muy lejos. Quizá la gente de manera local conozca mi producto ahí en mi colonia, ahí en mi delegación, en mi ciudad, en mi pueblo, porque debemos comprender el ámbito empresarial en todas las regiones, en todos los sectores. Sí puede ser que tenga yo una muy buena respuesta en ciertas situaciones, pero si lo mío es querer volar muy alto, bueno, primero, antes de llevar a cabo una planeación financiera así ya concreta, lo que tenemos que trabajar en principio es en el posicionamiento del producto o servicio que yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque una vez que la gente conoce lo que yo estoy vendiendo, conoce lo que yo estoy ofreciendo, ya puedo tener parámetros más claros de cómo llevar a cabo mi planeación financiera. Porque lo primero, y mira, yo he estado participando muy activamente en muchas empresas transnacionales que me piden una opinión respecto de cómo veo que ellas siguen manteniendo, afortunadamente para ellas, ojalá que las empresas mexicanas lo hicieran, y no digo que no lo hagan, hay muchas que sí lo hacen, pero muchísimas, hay que decirlo así, que no hacen esa planeación financiera, ni siquiera, bueno, he llegado a pedir hasta que hagamos una planeación financiera de 3 meses, que hagamos una planeación financiera por lo menos de 3 meses para que empiecen a conocer el ámbito de los beneficios que arroja una planeación financiera. Entonces, en principio, pues tenemos que buscar ese posicionamiento, decía, y que si queremos volar muy alto, bueno, siempre es importante primero que los expertos en mercadotecnia y ventas se reúnan, y por eso mencionaba yo a las transnacionales, cuando me dicen, oye, mira, fíjate que dicen, y en algunos casos venden hasta 20,000 productos diferentes, ¿eh? Y dicen, le subieron el 5% a todo, le subieron el 4% a todo, o sea, nada más le aplicaron la inflación esperada a todo el presupuesto de ventas. Y bueno, pues no me va bien con los de ventas, ya sabrás por qué, porque les digo, no, es que este no es un presupuesto de ventas. Aquí no me estás diciendo si vas a abrir nuevos mercados. Aquí no me estás diciendo que vas a impulsar la venta de este producto. ¿Qué vas a hacer con este otro que está costándonos bastante porque es muy caro y solamente obtenemos una cierta utilidad? Hay productos hasta en los que estamos perdiendo y hay que analizarlos debidamente porque muchas veces estos productos en los que perdemos impulsan la venta de otros. O sea, realmente el ámbito es muy amplio y cuando a mí me piden un diagnóstico, pues entonces yo pido todos los elementos
para saber de qué manera, en qué estamos faltando. Se cambia justamente esa perspectiva de lo que hacen los de ventas. ¿Por qué? Porque mientras el presupuesto no sale de esa área, no podemos dar respuesta a lo siguiente. Oye, sí, ok, ya está, ya dijeron qué es lo que vamos a vender. Y ahora, ¿lo podemos hacer? ¿Podemos fabricarlo? O no podemos fabricarlo, pero me están diciendo que lo vamos a colocar en las manos del cliente y lo que menos vamos a hacer es decirle al cliente que no. Entonces, yo creo que, bueno, vamos a fabricar de acuerdo a nuestra capacidad instalada en la fábrica, en la empresa, vamos a fabricarlo y lo que no podamos fabricar, bueno, vamos comprándolo para que el cliente siga viendo hacia nuestra empresa. Ahora, ¿qué nos va a conllevar? Bueno, no solamente el costo de producir, el costo de facturar, el costo de comprar, sino también todos aquellos gastos que están en el entorno. Muchas veces, estos emprendedores cuando quieren, de acuerdo a tu pregunta, Juan, de que cómo hacer una planeación financiera, muchas veces omiten gastos que son necesarios, que dijeron en un momento determinado, es que no los contemplamos. ¿Cómo que no los contemplaste? Si tú eres el experto, tú sabes a qué se refiere justamente lo que es tu organización, tu empresa que tú quieres llevar a cabo. ¿Cómo es posible que se te haya olvidado algo que en este momento era tan simple, aparentemente? Entonces, debemos de ser muy estrictos en eso. Y muchas veces las planeaciones financieras llegan a fracasar. ¿Por qué? Porque no se observa lo más importante de la misma. ¿Qué es lo más importante? El control. Si a ti te están diciendo, vamos a planear cómo vamos a gastar ahorita en el segundo semestre del 2020. ¿Por qué? Porque por lo del COVID tenemos que cambiar la dirección. Tenemos ahora que buscar una situación más concreta, más real de cómo va a estar este segundo semestre. Y entonces, por mes, vamos diciendo, en julio vamos a gastar esto, en agosto esto, en septiembre lo otro. Si tú en julio, termina julio y dijiste, me voy a gastar 100,000 pesos y ves que te gastaste 130,000, eso es un gran beneficio que te da la planeación. Tienes que analizar por qué te pasaste por 30,000 pesos y a eso se le llama control. Y ejerciendo el control de la planeación, entonces, si te pasaste por 30,000 en julio, lo más contundente y práctico que tengas que realizar es que en agosto tienes que recuperar esos 30,000. Tienes que hacer ese control de la planeación para que no fracase. Perfecto. Entonces podríamos decir, maestro, que para resumirlo, una planeación financiera, es decir, todo empresario, toda empresa tiene que tener en cuenta para saber si puede hacer una planeación financiera, tiene que conocer su negocio, es decir, tiene que conocer su negocio y su empresa. Tiene, Así obviamente, es. como usted lo hizo, conocer su producto o servicio que va a poner en el mercado, por ende que conocer el mercado, conocer la competencia. Hay que tener también conocimiento, control de las finanzas, del ingreso, el gasto, tener planeación de metas y sobre todo también saber sus gastos de producción, por así decirlo. Una cosa son los gastos que se hacen, pero también cuánto te va a costar a ti producirlo. Es decir, creo que este es un resumen de lo que una empresa debe de tener en cuenta, de lo que nos ha dicho para llevar una planeación financiera. Ahora, ya que tenemos esta planeación financiera, maestro, ¿de qué manera, sobre todo los que somos asesores fiscales, podemos llevarla al ámbito o a su alcance fiscal, a un buen alcance fiscal? Porque no dudo que los asesores fiscales tenemos siempre que ayudarnos de las personas, como usted dice, del área de finanzas, conocer el área de ventas y demás. Pero ya que conocemos todo esto, ¿cómo nosotros, asesores fiscales, podemos aplicar las leyes de manera que lleguemos a un alcance fiscal idóneo y que el alcance fiscal, pues de alguna forma, sea favorecedor y no impacte tanto a nuestros clientes? ¿Cómo nos podría aconsejar ahí, maestro? Muy bien. Finalmente va a ser la cereza del pastel de esta planeación financiera. Lo primero que te digo es que la planeación financiera la pongo como todo un pastel. Oye, ¿qué está diciendo el maestro? O sea, lo fiscal va a ser una cereza, una cerecita en el pastel, nada más. Sí, porque finalmente el cumplimiento fiscal viene a consecuencia de un excelente manejo en las finanzas de la empresa.
es consecuencia. Sí sabemos que es porque nosotros tenemos que aplicar de manera estricta las disposiciones fiscales. Eso es indudable, es indudable. Pero, por ejemplo, de esa cereza en el pastel de la cual estoy hablando, fíjate muy bien, si nosotros planeamos este 2020 y dijimos, oye, mira, vamos a ganar tal cantidad porque vamos a vender esto y vamos a... Hoy estamos haciendo, obviamente, estamos reculando en cuanto a esos presupuestos que se realizaron y estamos ahora considerando toda esta situación de la pandemia. ¿De qué nos estamos dando cuenta para dar respuesta a la pregunta? ¿De qué nos estamos dando cuenta? De que no vamos a obtener, en muchos de los casos, no vamos a obtener utilidades. ¿Por qué? Porque no somos de actividades esenciales, porque no somos farmacéuticas, no somos de alimentos, ¿no? O sea, hay muchas empresas que no tienen que ver con estos rubros que se ha calificado por parte de la Secretaría de Salud como actividades esenciales y que han seguido laborando durante todo este periodo y que van a recibir impactos fuertes, pero por lo menos estoy considerando que este tipo de actividades esenciales sí van a obtener utilidades pequeñas, pero no van a perder. Entonces, la planeación financiera, el gran pastel que te está dando es la supervivencia de la empresa en primer punto, que se va a agradecer muchísimo. Ahora, ¿de qué manera puede sobrevivir una empresa? También de disminuir la carga fiscal. ¿Pero cómo vamos a disminuir la carga fiscal? Vamos a disminuirla de acuerdo a lo que digan las disposiciones fiscales aplicables. No vamos a estar buscándole por aquí, por allá, ¿sí? Por ejemplo, las personas morales del título 2, las del régimen general, determinan sus pagos provisionales, los pagos a cuenta del impuesto anual, los determinan con un coeficiente de utilidad. ¿Qué sucede si mi planeación financiera arroja, ¿sí?, que yo voy a tener una menor utilidad al término del año? ¿Qué significa? Pues que yo realmente voy a hacer pagos en exceso. Voy a terminar presentando una declaración anual con un pago mayor de ISR al que corresponde y voy a tener la figura de un saldo a favor de impuesto a la renta. Eso, pues a lo mejor se oye bien y puedes tú hacer la recuperación de este saldo a favor si lo compensas contra el mismo impuesto, si solicitas la devolución, esto de acuerdo a 23 y 22 del Código Fiscal de la Federación, respectivamente, hablamos de compensación, hablamos de devolución en esos ámbitos, pero ¿y qué tal si en la declaración anual o salimos tablas o no pagamos en exceso? Sería lo ideal porque ese recurso finalmente el empresario lo pudo destinar a algo más importante para su subsistencia, para su sobrevivencia empresarial. Entonces, dentro de lo que es el artículo 14 de la Ley de Impuestos a la Renta, Juan, existe la figura de la disminución de los pagos provisionales. Y esa disminución de pagos provisionales se puede hacer a partir de julio, pero esa disminución de pagos provisionales no se hace con base en una estimación que tiene que considerarse. Dice la disposición, es un inciso que se ve en el último párrafo, que dice, si tú te percatas de que estás haciendo pagos con un coeficiente de utilidad superior al que corresponde al del ejercicio en el que estás pagando, o sea, ¿qué te conlleva esto? A que tú valores lo que ha sucedido de enero a junio. En la realidad, valoras lo que ha sucedido de enero a junio y te percatas, vienes pagando con un coeficiente del 15%, y te percatas que la utilidad de enero a junio representa el 5%. Imagínate nada más. Caray. Eso significa que realmente estoy en el supuesto normativo, en la hipótesis normativo que da lugar a que yo pida la disminución de los pagos provisionales. Entonces, lo que voy a hacer es, yo en este momento tengo determinado de enero a junio un coeficiente del 5%, no del 15% que vengo utilizando y que es de un ejercicio anterior o a lo mejor hasta de 5 ejercicios anteriores. ¿Qué voy a hacer? Voy a solicitar autorización a la autoridad para disminuir esos pagos provisionales. ¿Qué va a suceder, Juan? Que cuando yo vaya ya teniendo autorizado, ¿sí?, el primer pago provisional, que es el de julio en el segundo semestre, no me vas a dejar mentir, de verdad. ¿Por qué? Porque realmente esto ha sucedido, y no solamente en este año, sino en otros años, con otro tipo de empresas, pero hoy
la mayor parte de las empresas van a sufrir de esto, no voy a pagar, realmente no voy a tener cantidad a cargo en julio, en agosto, en septiembre incluso puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque los pagos que he hecho de enero a junio han sido ya suficientes. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es lo que deriva del cálculo, estoy hablando de aplicación de disposición fiscal, Juan. ¿Sí? Si eso deriva el cálculo, entonces ya es una cantidad que el empresario no va a tener que erogar, no va a tener que incurrir. Eso nada más en el efecto inmediato, ¿eh? ¿Por qué? Porque para el alcance fiscal, el saber lo que dice hoy mi nueva planeación financiera, de acuerdo a lo que está sucediendo, de acuerdo a la pandemia, también me debe de arrojar como que hoy debo de tener otras deducciones que antes no tenía contemplado. Y lo habíamos dicho en su momento, todo lo que tiene que ver con esto de la salud, con los nuevos hábitos, con la nueva normalidad, todo esto va a implicar que el mismo empresario tenga que gastar. Y hoy más que nunca ese empresario debe de escuchar al asesor fiscal. Ahora ya vamos a meterlo, ¿no? El asesor fiscal, oye, recuerda, ¿sí? Que debes de solicitar la factura, el CFDI. Recuerda que te tienen que trasladar en expreso y por separado el IVA. Recuerda que si es una operación de más de 2,000 pesos, no la vayas a pagar en efectivo. Recuerda que si vas a pagar sueldos y salarios, cumple con la materia en retención entero de impuestos. Recuerda que si tienes que pagarle al contador y tú eres una persona moral, hay que retenerle. Recuerda que si le vas a pagar al de la renta, igual. O sea, hay que observar todos los requisitos y hay que decirle a ese empresario, hoy sí pon oídos muy claros en lo que te diga ese asesor, porque si tú al final del día dices, es que perdí, sí, claro, perdiste, pero ¿dónde están los comprobantes? No, pues es que mira, tuve que gastar en esto, tuve que gastar en otro. Entonces, no te asesoraste debidamente, porque si vas a perder, lo mejor que puedes hacer con el resultado de esta planeación financiera en su alcance fiscal es que al término de este año, tú le digas a la autoridad que tienes una pérdida y que se la declares formalmente. Y que una vez que se la declares, tú puedas amortizarla. Eso es lo que tú tienes que hacer ante una situación. ¿Por qué? Porque hoy la estás sufriendo. Si tú tienes algunos otros recursos, vas a poder subsistir. Sabemos perfectamente que esa es la parte complicada en este momento. Es la parte más complicada, el poder subsistir. Pero si logras pasar por esto y tú le dices a la autoridad, tengo cantidades a favor, tengo pérdidas, se las declaras en tiempo y forma, puntualmente, entonces son recursos que ya no erogaste, son derechos a los que tú has adquirido y que vas a decir a la autoridad, pienso justamente ejercer. Perfecto, querido maestro Rubén. Otra pregunta, nada más, nuevamente solo para acotar, para que nos entienda nuestro público. ¿Qué debemos entender por un coeficiente de utilidad? Muy bien, tienes toda la razón. Fíjate que las personas morales del título segundo tienen que hacer pagos a cuenta del impuesto anual, le llamamos pagos provisionales. ¿Sí? Pagas una cantidad en enero, en febrero, marzo, y así te lo llevas hasta diciembre. Cuando haces tu declaración anual, dices, oye, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, y bueno, ese es el impuesto que se tiene que pagar, menos los que ya me diste, que son los provisionales, ¿sí? Quizá me diste de más, tienes a favor. Me diste de menos, tienes una cantidad a cargo. Para eso sirven justamente la presentación de los pagos provisionales. Pero las personas morales del título segundo, mes a mes, en lugar de decir ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, eso no lo hacen. Dicen ingresos nominales del periodo por el coeficiente de utilidad, como que vamos a estimar la utilidad que se tendría, ¿sí? El periodo, para eso sirve el coeficiente de utilidad, y con ello, obviamente, calcular el 30%, aplicar la tasa del artículo 9. Fíjate bien, ¿cómo nace ese coeficiente de utilidad? Por eso decíamos que el coeficiente no es de este ejercicio. ¿Dónde está reflejado el coeficiente que tenemos que utilizar en este ejercicio? En la declaración anual del ejercicio inmediato anterior, esa que presentamos en marzo. ¿Y cómo hicimos? Pues a la utilidad fiscal que obtuvimos, la vamos a dividir entre los ingresos acumulables. ¿Sí? Entre los ingresos acumulables, sin considerar el ajuste anual por inflación. Ahí es donde surge ese coeficiente de utilidad, que es como un parámetro para poder estimar la utilidad en cada uno de los pagos mensuales y con ello hacer los pagos a cuenta de. Ya dice por qué es importante considerar la disminución, porque si yo tengo el año 2019 me fue súper bien,
tuve 15% de utilidad y ese es el coeficiente. Estoy pagando una cantidad altísima. Y resulta ser que ya me vi a diciembre del 2020 y que solamente voy a tener una utilidad del 1 o del 2%. Sobreviví. Entonces, no debo de estar pagando con una base de un coeficiente que represente una cantidad mayor, ¿no? Me parece excelente, maestro Rubén Félix Vallejo. Realmente es muy interesante. Digo, ya se nos está acabando el tiempo de este gran programa, pero no las oportunidades y las invitaciones para seguir hablando de otros temas. Pero sí me gustaría aplicar, yo creo, una pregunta que se vuelve otra cereza del pastel. Hoy por hoy, todos los que vean este programa, compártanlo, porque la planeación financiera sin duda puede ser un buen escudo para las empresas hoy por hoy. Tuvimos una reforma fiscal muy dura, muy gruesa, es decir, no es una reforma fiscal sustantiva en la cual se creen impuestos y demás, pero sí es una reforma que viene a establecer muchas obligaciones a los empresarios. Una de ellas es la razón de negocios. Pero, maestro Rubén, muchos no han entendido cómo digerir la razón de negocios, por lo cual me gustaría preguntarle cómo la planeación financiera vendría a ser, pues yo creo que fundamental para poder comprobar, demostrar esta razón válida de negocios en las empresas para un alcance fiscal, precisamente como lo estamos hablando y es el tema. ¿Qué nos podría decir, maestro Rubén? No, pues mira, te puedo decir que aquí la planeación financiera viene a ser, en materia de razón de negocios, no viene a ser todo, sino es que lo único que te puede ayudar a soportar esa razón de negocios. ¿Por qué razón? Dice el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación al día de hoy que si el beneficio fiscal es superior al beneficio económico razonablemente esperado, entonces estás cayendo en una situación de que no existe una razón de negocios. Y eso obviamente no te lo va a decir la autoridad a través del buzón tributario, ni te lo va a decir a través de un exhorto, ni te va a mandar una llamada ahora que le tienes que dar el móvil y demás. No, eso lo tiene que hacértelo ver en un ejercicio de facultades de comprobación, Yes. en una visita domiciliaria, en un acto de fiscalización, como una revisión electrónica, por ejemplo, como en una revisión de gabinete, también podría ser. Pero ¿qué tal? La planeación financiera justamente te está permitiendo saber cuáles son los beneficios económicos. Y esos beneficios económicos, aunado a la toma de decisiones que tú tengas que hacer, va a respaldar el que tú, finalmente, el beneficio económico está siendo superior al beneficio fiscal que se está obteniendo. La planeación financiera te va a permitir el análisis de esta situación de la razón de negocios. Porque, ya lo viste, la misma disposición lo dice, ¿no? Hay que comparar lo financiero, beneficio económico razonablemente esperado, contra lo fiscal. Entonces, si tienes una planeación financiera, si tú te basas con elementos financieros, con la contabilidad de la empresa, con el conocimiento que tienes de la empresa, la decisión que tomes va a ser fundamental y vas a poder cumplir con esta situación de la razón de negocios. Ojo que en lo de la razón de negocios también deben ustedes de tomar muy en cuenta que quizás en este momento tengan que gastar ante una televisora importantísima porque viene un evento muy grande, tienen que gastar una cantidad de dinero para que conozcan su producto. No sé si ustedes recientemente vieron que hubo anuncios preliminares de algo que iba a suceder y no sé qué tanto. Seguramente muchos lo vieron y que al final fue un rastrillo, ¿verdad? Sí. Rastrillo. ¿Cuánto dinero se pudo gastar esta empresa? Todo eso se llaman deducciones, sí, pero mientras estaban estos comerciales preliminares, no se estaba obteniendo el ingreso. Entonces, ¿qué pasó? El beneficio fiscal por las deducciones es superior al beneficio económico. Es un ejemplo que les doy que el posicionamiento del producto también califica como un beneficio económico razonablemente esperado. La planeación financiera te va a dar todo lo necesario para argumentar que tú tuviste que haber hecho primero el posicionamiento del producto.
O en otros ámbitos muy simples, amigos, reducimos costos. Y para hacer una reducción de costos llevamos a cabo un plan que se va a determinar de esta manera y quizá obtengamos beneficios fiscales. Eso, obviamente, también en lo que es la razón de negocios, también cuenta. Así que la planeación financiera, de verdad que a mí me encanta, Juan, lo fiscal, me fascina hablar de lo fiscal. No sabes, creo que es mi mundo, pero la planeación financiera no lo es todo, casi viene a ser lo único. Perfecto, maestro. Pues ya somos dos amantes del fiscal. Me deja muchas cosas en el tintero para estudiar, para analizar. Creo que fue muy claro, creo que ayuda mucho. ¿Cuánto tiempo considera usted o cada cuánto tiempo las empresas tendrían que hacer una planeación financiera? Bueno, mira, la planeación financiera, si hablamos de empresas transnacionales, se hace todos los años, Okay. se hace desde el mes de septiembre. Es decir, en septiembre ya estamos haciendo el presupuesto del 2021. Perfecto. Eso es algo que ya se viene realizando y que obviamente pues por ahí de octubre, noviembre me toca participar. En lo que conlleva a las empresas mexicanas, he visto que hay mucha planeación financiera en los últimos 3 meses del año. ¿Con aras de qué? De un buen cierre fiscal, si te das cuenta. O sea, una planeación. Oye, ¿cuánto vamos a vender en el último trimestre? Okay. Para saber en qué recursos vamos a incurrir, gastar, comprar y demás. ¿Para qué? Pues para que lleguemos a un buen cierre, pero le llaman fiscal, entonces le están dando los alcances fiscales. Pero eso es por necesidad. A mí qué me gustaría en este momento que las empresas dijeran, ahorita es muy pronto para hablar de un segundo semestre, pero que las empresas dijeran, pues sabes que sí va a ser necesario que tengamos un presupuesto, ¿sí? Una planeación financiera de agosto al cierre del año. Todavía podemos hablar de julio en adelante, pero ya sería muy ambicioso por la fecha en que estamos. Pero pueden hacer una planeación de agosto en adelante para controlar, mitigar, buscar mejores soluciones a esta situación de la pandemia. Pues querido maestro, realmente muchas gracias. Fue un gran gusto cultural fiscal poder charlar con usted. Agradecemos mucho su tiempo porque sabemos que es un hombre muy ocupado. Gracias por ser amigo de este programa, de todos nosotros. Y pues realmente que esta sea la primera y como siempre digo, no la última vez. Hay muchos temas. Usted es experto en materia fiscal, sobre todo maneja temas de la resolución miscelánea, que sería bueno poderlos manejar o platicar en algún otro programa. Claro. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, nuevamente a nuestra querida doctora Sonia Venegas, pero sobre todo a nuestro invitado de honor, el maestro Rubén Vallejo. Realmente gracias, gracias, gracias por su tiempo. Y pues esta es su casa y que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias, mi estimado, por la invitación, de verdad. Gracias por ser invitado a estos foros muy importantes. Si las personas quisieran, obviamente, seguirme en redes sociales, si me lo permites. Claro, por favor. Estoy como Rubén Félix Vallejo Calderón, en Twitter como @contadorfélix y mi WhatsApp para cualquier situación que necesiten. Obviamente el de las capacitaciones, el de las asesorías y demás, no es el personal, pero ahí pueden dejar su mensaje. Es el 2222 38 14 52. Repito, 2222 38 14 52. Ahí podemos estar haciendo contacto. Y de verdad, un gran abrazo, mi estimado Juan. Me encanta participar en esto, me encanta retroalimentar y lo que hemos aprendido hay que compartirlo. Así que bueno, gracias por todos estos momentos. Muchas gracias, querido maestro, y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta pronto.